El otro día hablábamos del calendario lunar egipcio, a colación de la serie del Caballero Luna y de Honsu. Y hoy os quería hablar del calendario civil. Es que en Egipto hubo varios calendarios y este calendario civil parece remontarse a principios del tercer milenio antes de Cristo. Coincidiría, por tanto, en el tiempo con el desarrollo de la escritura jeroglífica. ¿Coincidencia? No lo creo. El caso es que ya sabemos que estaba en uso en la cuarta dinastía. Y este término civil con el que designamos este calendario aparece documentado por primera vez en una obra del siglo III de nuestra era, una obra de Censorino, que se llama De Die Natali, y en ella nos dice, hablando de los egipcios, dice, para ellos el año civil completo tiene 365 días, sin ningún día extra. Y bueno, la primera mención en un texto egipcio a este calendario de 365 días es el famoso papiro matemático Rind. Esto es del segundo periodo intermedio. Entonces, el calendario consiste en 3 estaciones de 4 meses de 30 días cada uno, con lo que el año sumaba un total de 360 días. Pero ¿qué pasaba? Que se les añadía esos 5 días extra, los epagómenos, que aparte de ser los días que están por encima del año, también eran conocidos como los días del nacimiento de los dioses, porque según su mitología, creían que esos días habían sido añadidos para que pudieran nacer en ellos los dioses más famosos que conocemos todos, que son Osiris e Isis, Neftis, Set y Horus. Y ya tenemos mención a estos días epagómenos en los textos de las pirámides, que son del Reino Antiguo. Las semanas eran de 10 días, por lo que cada mes tenía 3 semanas y cada año, por tanto, 36. Y una cosa curiosa es que el equivalente a nuestro día festivo, el domingo, pues era su 10º día, el último día de su semana. Y esto lo sabemos por una estela del año octavo de Ramsés II, dirigida a los artesanos que trabajaban para él. Y dice así: he llenado para vosotros las despensas con toda clase de cosas, dulce, carne, pasteles, sandalias y vestidos para todo el año y perfumes para ungir vuestras cabezas cada 10 días, porque ese era su día de fiesta. Las estaciones, la primera estación se llamaba Ajet, esto suena seguramente a todos, que significa la inundación. La segunda estación era Peret, sí, como el de la rumba, que significa salida, y era la época de la siembra. Y la tercera estación era Shemu, que significa sequía, y era el tiempo de la cosecha. Y otra cosa curiosa es que en el Reino Antiguo y en el Reino Medio los meses no tenían nombre, sino que estaban numerados. Y en las transcripciones pues nosotros usamos los números romanos para definirlos. Y como seguramente estáis pensando todos, hay un fenómeno astronómico de carácter anual y regular muy relacionado con el calendario egipcio, que es el orto helíaco de la estrella Sirio, que es Sotis en griego y en egipcio Sopdet o Sepedet, que también era el nombre de una divinidad. Y ya me estoy imaginando a Sara y a Gastón riéndose porque he dicho orto. Entonces esta estrella se ve por primera vez cada año con regularidad y coincide aproximadamente con el momento de la crecida del Nilo. Así que los egipcios probablemente asociaron estos fenómenos y tomaron este evento astronómico como un referente para fijar el inicio de su año. Pero hay un desfase entre el año solar, que sigue Sirio, y el año civil del calendario, de modo que cada año pues Sirio iría apareciendo un poco más tarde, por lo que las estaciones se desacompasarían y habría momentos en que en Ajet estaríamos en la estación de la inundación, pero realmente ese sería el calendario civil, pero en la naturaleza era el momento ya de la recolección, del Shemu. Es decir, las estaciones estaban descoordinadas. Y si cada 4 años los egipcios hubieran añadido un 6º día epagómeno, pues como hacemos nosotros con los años bisiestos, cuando añadimos un día más a febrero, pues se habría corregido este desfase, pero sin embargo ellos no lo hicieron. Y es curioso porque eran conscientes de ese desfase. Y tenemos un documento que se llama el Decreto de Canopus, que esto es del año 9 de Ptolomeo III, esto es el siglo III antes de Cristo,
Y en este decreto hay una asamblea de sacerdotes que declara la inauguración de un nuevo calendario fijado pues en eso, en 365 días y un cuarto, añadiendo un sexto día pagomeno cada 4 años. Pero, sin embargo, esta reforma no se llevó a cabo. No, los egipcios no siguieron este calendario, siguieron con su antiguo calendario civil, aun siendo conscientes de los problemas que traía. Y bueno, quizá esto se deba a ese sentido que tenían los egipcios de la inalterabilidad y la perdurabilidad de las cosas, ¿no? Como la escritura jeroglífica, que debía mantenerse aunque no se utilizara, aunque no fuera totalmente eficaz y eficiente en el día a día, era algo que tenía que mantenerse porque había sido creado así, era dictado de los dioses y no debía cambiarse. Y bueno, si a alguien le interesa todo esto y quiere saber más, yo les recomiendo los libros de Juan Antonio Belmonte, Las leyes del cielo y Pirámides y estrellas, y también otro libro que se llama La astronomía en el Antiguo Egipto de José Luis. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por escucharme. Bueno, un abrazo, María, y gracias por enviarnos este audio, como siempre, muy fascinante. Así que fíjate también esa cosa final, ¿no? Sí que conocían el problema e incluso llegaron a intentar imponer un año bisiesto, pero nadie les hizo caso, ¿no? ¿Qué te parece, Ángel? No, me parece bastante chulo, ¿no? Porque es que está tan relacionado nuestra propia evolución como civilización, una forma de entender cómo funciona el universo, cómo funciona el movimiento del planeta, con cómo hemos ido intentando cuadrar estos numeritos para tener una herramienta que no sea útil de forma de que podamos medir el tiempo de forma eficaz, que es bastante curioso, y distintas culturas pues han ido teniendo distintas aproximaciones. La egipcia, desde luego, fue de las mejores. Tanto es así que nuestro calendario, por mucho que digamos que viene de los romanos, y es verdad que viene de los romanos, pero básicamente es el egipcio. O sea, es el egipcio. Tengo por aquí algunas notillas que si queréis lo puedo contar si tienes interés de que haga el resumen rápido de cómo llegamos hasta aquí. Ujú. Y una cosa extra que he descubierto estos días cuando me estaba repasando mi artículo antiguo y unas cuantas cosas, unas cosas más que me ha llamado mucho la atención, si os parece bien. Dale. Bueno, pues en principio nuestro calendario, los nombres y cómo funciona, vendría del calendario romano, pero el antiquísimo, ¿no? Incluso a principios de la fundación de Roma. En esos momentos era un calendario básicamente lunar. O sea, lo que tenía en cuenta era el movimiento de la luna, y entonces solamente se existían 10 meses. 10 meses de 30 o 31 días, y estos iban desde marzo hasta diciembre, que es por lo que diciembre es el mes 10 y septiembre el mes 7 y todo esto, ¿no? Que eso se ha mantenido. Pero en el año, sobre el 715 a.C., el Numa Pompilio fue el sucesor de un rey, sucesor de Rémulo, según la historiografía romana, lo adaptó un poco porque añadió un par de meses extra al final, porque para los romanos el año comenzaba el 1 de marzo, que era, bueno, el primero de calendas de marzo, las calendas de marzo, que era dedicado, el marzo viene también de Marte, igual que nuestro martes, tiene la misma raíz. Está dedicado al dios más importante de la mitología romana. Añadieron los 2 meses de Januaries, que se dice así, Januaries, de January, como January, de donde viene, que terminó derivando en enero para nosotros, y en Februaries, en febrero. Pero estaban al final. De hecho, el último día era por entonces todavía el 30 de febrero. Entonces, ya todavía el 30 de febrero, cuando eso todavía existía. Pero estos calendarios tenían solamente 355 días en total. Había 10 días para llegar a los 365. Entonces, cada 2 o 3 años, pues ya se daban cuenta que eso descompensaba, porque ellos querían seguir la luna. Y lo que hacían era introducir un mes extra. Cada 2 o 3 años tenían un mes extra que decían el mes Mercedonius, que era más corto, era de 20, 22, 23 días.
Y claro, era un lío, porque además tenía que venir por ley, tenía que ser el que tuviera el representante, los cónsules o quien sea, que dijera, venga, vamos a poner el mes. Entonces, claro, cuando a finales del siglo II antes de Cristo y el primero antes de Cristo, con toda la revuelta que tuvo en la República Romana, con todas las guerras civiles y tal y cual, pues obviamente eso no se hacía. Y cuando ya Julio César consiguió el poder y era el dictador de Roma, pues había tal desfase que una fiesta que tenía que ser el 28 de abril, en primavera, caía ya el 11 de julio. Y entonces fue cuando Julio César, que conocía Egipto, porque había estado por allí también, como todos sabemos, pues le pidió a uno de los astrónomos de la Biblioteca de Alejandría, a Sosígenes, que por favor le arreglara el calendario. Y pues Sosígenes básicamente lo que dijo es, aquí tenemos el calendario egipcio, que funciona fantásticamente, pues vamos a hacerlo. Y eso fue como cuando lo que se introdujo como el calendario juliano en el 46 a.C. Ese año tuvo 445 días, se denominó el año de la confusión. Porque tenían que arreglarlo. Era un lío. Normal. Por aquella época, además, ya habían movido el principio del año al 1 de enero. Me imagino los sindicatos. Y si se quejaron después cuando quitaron 10 días o cuando quitaron 11 en Inglaterra, pues bueno, con esto ni os cuento lo que se tuvo que montar. Y nada, pues hicieron además las reformas por ahí y obviamente tenían que introducir un día extra cada 4 años para contar por esa 365,25. Y lo que lo decidieron era pues ponerlo el día sexto antes de las calendas de marzo, poner un día extra. Y de ahí es donde viene lo de bisexto. El día sexto de la calenda de marzo, bis, el segundo, el repetición. Y de ahí me viene la palabra bisiesto. Y bueno, entonces eso quedó en principio ahí y todos estaban más o menos contentos. Pero como hemos visto, ya habéis contado, pues verdad, lo que conocemos como el año trópico, que es lo que verdad tarda la Tierra, no en volver al punto suyo de la órbita, hay muchas definiciones de año, que vuelve a coincidir con el punto de Aries, es un poquito más corto, son de hecho unos 11 minutos y 14 segundos más corto. Si hacéis los números, resulta que cada 128 años se añade un día. O sea, estamos acumulando un día extra. Y por eso el siguiente momento en el que fue importante fue el momento del Concilio de Nicea, que se trataron muchos temas ecuménicos, fue el gran primer concilio, y una de las cosas clave era saber cuándo era el día de Pascua, el domingo de Pascua, que era la base del calendario eclesiástico en la Iglesia. Y como estaba esa fecha tiene que ver tanto con el equinoccio de primavera como con la luna llena, porque está basada en el calendario judío, que también es lunar, es por lo que también la Semana Santa nos varía de año en año, porque la definición es que el domingo de resurrección tiene que ser el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Entonces, saber cuándo es el equinoccio de primavera era fundamental para esta gente y para entonces. En aquel entonces todavía, cuando Julio César hizo la reforma, los equinoccios y los solsticios caían el 25. Por eso el 25 de diciembre es el día de Navidad, que luego se retrasó por esto, y el 25 de marzo era normalmente el equinoccio de primavera. Pero claro, habían pasado, si hacemos la cuenta claramente, teníamos un retraso de casi 3 días, entonces había que quitar 3 días de alguna manera. Lo que se hizo directamente, bueno, pues a partir de ahora vamos a tener el equinoccio el día 21. El 21 de marzo vamos a poner, te digo, los decimalillos por aquí, esos son los números que te quedan. Y ahí quedamos. Y todos se quedaron contentos y felices con eso. Pero claro, como hemos dicho, tenemos este retraso que se va acumulando. Y aquí es cuando llegamos al siglo XVI, a la reforma del calendario con la reforma gregoriana, en honor a Gregorio XIII. En 1582, lo estoy diciendo bien,
pues ya se habían acumulado 10 días de retraso con respecto a lo que teníamos al principio. Entonces fue el año en que dijeron, muy bien, vamos a arreglar esto. Del 4 de octubre de ese año se pasa al 15. Se quitan 10 días y además introducimos unas cuantas cosas más, que es lo que has comentado antes, ¿no? De que no todos los años bisiestos se van a poner los que son los que terminan en 100, 200, 300, un número así, esos no se ponen, excepto los que son múltiplos de 400, para todavía contrarrestar un poco más y a ponerlo más fino para que solamente haya que hacer variaciones cada 3.000 años. Así. Y esa fue la reforma gregoriana, que es la que hemos tenido, la que tenemos actualmente. Igual me encanta el optimismo, porque hacer una reforma que involucre un cambio cada 3.000 años es como tener mucha fe en lo que se está dictando, ¿no? Es verdad. Sí. Es genial. Sí, sí. Sí, además pues fue curioso porque, claro, esto, los países más dependientes del Papa, estamos hablando del pleno siglo XVI, ya estaba Felipe II, pues, España y el Imperio Español y Portugal, que era parte de España entonces, lo adaptaron inmediatamente, ¿no? Y Nápoles y todo, en fin, todo esto lo enviaron inmediatamente, pero distintos países fueron adaptándolo poco a poco. Por ejemplo, el Reino Unido no lo incorporaron hasta bastante más tarde, 1752, y no tuvieron, y tuvieron que añadir un día extra, o sea, tuvieron que quitar un día más cuando hicieron el cambio. Y lo mismo pasó luego más tarde en Rusia. En fin, es bastante curioso saber cómo hemos llegado hasta aquí y cómo tal. Pero dejadme que os cuente la curiosidad que encontré estos días, porque leyendo diversos artículos de aquí para allá, pues me encontré una referencia a un libro publicado por las ediciones de la Universidad de Salamanca en el año 2012. La autora es Ana María Carabias Torres. El libro se llama Salamanca y la medida del tiempo. Es un PDF que se puede descargar gratuitamente en las páginas web de la universidad, de las ediciones de la Universidad de Salamanca, y si alguien tiene interés lo recomiendo porque tiene muchas cosas muy curiosas. 447 páginas, eso sí. Pero me he señalado, de 4 páginas, me he señalado unas cosas que os quiero contar. Porque en verdad la Universidad de Salamanca jugó un papel clave en la reforma gregoriana. Yo esto no lo sabía. Fue la propuesta que es la propuesta que tenemos ahora, la que acabo de contar, la que hemos dicho de que, bueno, los años bisiestos no los vamos a contar todos, sino que vamos a contar solamente los que son múltiplos de 100, no los contamos, eso es lo de 400 y vamos a quitar 10 días. Eso originalmente se hizo en Salamanca durante el Quinto Concilio de Letrán en 1512, que fue solicitado por el Papa León X y el rey Fernando el Católico. Pero eso fue 70 años antes, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, según este libro, según esta autora, que han estado investigando, ha estado estudiando y ha encontrado la referencia a todo esto. Yo de verdad no lo sabía. Digo, perdona, eso fue 70 años antes de la reforma, entonces, sí, ¿no? Sí. Es que quiero a ver si soy capaz de contarlo un poquito mejor. Esto ya ya llevaba tiempo que se sabía. O sea, había muchos astrónomos durante la Edad Media, que la Edad Media, pues uno puede tener su idea, pero en verdad hay muchísimas cosas, sobre todo en los monasterios, es que la gente era muy culta y que tenían unos conocimientos matemáticos y astronómicos muy, muy importantes, de igual manera que estaban ahí, que querían tirar el modelo de Ptolomeo, pero no conseguían, el modelo Ptolomeo quiero decir, de geocéntrico, de que ponían a la Tierra en el centro y para explicar el movimiento de los planetas, pero no había manera de conseguir cuadrarlo bien con otra forma, entre otras cosas, hasta que no llegara Copérnico y llegara Tycho Brahe con las observaciones y Kepler con el establecimiento de la órbita elíptica. Y lo mismo estaba con la medida del tiempo. Había muchos astrónomos que estaban intentando primero saber el año trópico exactamente cuánto valía, cuánto era. Y no solamente eso, sino que además un tema que estaba muy ligado también con la filosofía, con la propia religión, con la iglesia,
porque dependía mucho ellos de que se fijara de forma correcta la fecha de Pascua. Y entonces tuvimos que esperar en verdad hasta el Renacimiento y que tenía que estar promovida por un papa y por los príncipes reyes cristianos tendrían que estar apoyando. Y de hecho, por eso fue por lo que el papa decidió solicitar la ayuda de la Universidad de Salamanca durante el quinto concilio de Letán entre el 3 de mayo de 1512 y el 16 de marzo de 1517. Pero después de eso se hicieron un informe, se mandó el informe a la iglesia, al papado, pero no se hizo ningún cambio. Eso sí, luego se hizo más tarde otro segundo informe en el año 1578, ya pedido por Gregorio XIII y por Felipe II, que fue ya cuando se terminó de hacer la reforma gregoriana. Esto no se ha sabido, o no según dice la autora Ana María Caravia Torres, una de las cosas por las que no se sabían es porque se perdieron muchos de los libros de los claustros de la Universidad de Salamanca entre los años 1512 y 1526. Pero luego se ha podido encontrar en el informe que lo recogieron literalmente más tarde los comisionados del año 1578. Y me lleva, tirando un poco más el hilo, hay incluso referencia a que se invitó, para el Concilio de Letrán, se invitó a Copérnico que ayudara a hacer los cálculos del año trópico para arreglarlo del calendario. Esto está también escrito en otra página, estoy en la página 183 del libro. Pero Copérnico dijo que no, que él quería refinar los cálculos, dijo que creía que había que hacer los cálculos tal y cual. Entonces luego, incluso solo comenta Copérnico en un libro que escribió más tarde, no el de Revolutionibus, pero en su libro Commentariulus, también por petición de otros astrónomos que eran también sacerdotes y eso. Y tal es así que parece que se dejan a caer de que el interés de conseguir saber cuánto era el año trópico para arreglar el calendario fue una de las cosas que terminaron motivando a Copérnico para escribir De Revolutionibus y fijar el sistema heliocéntrico. Y todo fue por la petición de que ya se hizo de forma formal por el Papa, por nuestro rey, lo diré, Fernando el Católico y el Papa León X. Entonces a mí directamente pues esto me ha llamado un montón de atención. Y según las actas que se tienen reescritas del año 1500, el año 1578, se tienen las actas del resumen de lo que se decidió en el año 1519, que era exactamente eso, ¿no? Que cómo se adelantaba un día cada 174 años, que había que cambiar, quitar de un mes cualquiera de los 11 días de adelanto, suprimir un día cada mes durante un año cualquiera, anular la intercalación bisextil cada 304 años y en fin, y todos esos mismos cambios, eso estaba ya en 1519, pero no se terminó de hacer hasta la reforma gregoriana ya en 1562.